Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a empezar otra noche de bendición, otra noche de palabra de Dios. Y vamos al Salmo 128 nuevamente. El viernes pasado estuvimos tocando un poco el tema del matrimonio, el propósito de Dios para con el matrimonio, ¿no es cierto? Y decíamos, vamos a leer primero el Salmo nuevamente. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y ahí donde dice, y veas a los hijos de tus hijos. Aleluya. En esta noche, mi hermano, te voy a decir, hermano, qué nueva doctrina esta que nos quiere enseñar. Pero piense un poquito en la palabra del Señor. Si nosotros creemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo la va a hacer realidad en nuestras vidas. Aleluya. Y dice, presta atención, todos los abuelos y sobre todo aquellos que tienen nietos rebeldes. En esta noche el tema es nietos rebeldes vienen a los pies del Señor. Y dice la palabra, y veas, en primer lugar, versículo 5, bendígate Jehová desde Sión. Aleluya. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová, bendición significa hablar bien. Aleluya, hablar el bien. Eso es. Por eso, mis hermanos, ya es tiempo que dejemos de hablar lo malo. Es tiempo que empecemos a hablar lo bueno que la palabra del Señor dice acerca de nosotros, de nuestras vidas y de nuestras familias. Bendígate Jehová desde Sión. Aleluya, Sión es la reunión, la congregación de los santos, de los justificados en la sangre del Cordero. Y dice, y veas el bien de Jerusalén. Aleluya, todos los días de tu vida. Bendito sea el Señor. Los noticieros podrán decir, los diarios podrán decir de que Israel está siendo atacada, que Jerusalén, pero la palabra de Dios dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. El salmista David decía, ciertamente, sin lugar a dudas, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice que van a estar ahí rodeándote, dice que te van a seguir. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer la decisión de cómo vas a vivir, de cómo van a ser tus días. Por eso es que el salmista también allí en el Salmo 90 decía, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Yo no quiero vivir por vivir, yo quiero vivir para ver en primer lugar el bien de Jerusalén, ¿no es cierto? Pero también dice, y veas a los hijos de tus hijos. Aleluya, esto no me habla solamente de largura de días. Me habla de que vea a los hijos de mis hijos, pero ¿dónde los querés ver? Aleluya, acá mi hermano, el poder, acuérdense, oh gloria a Dios, acá hay una palabra de Dios, realmente me da ganas de saltar mi hermano. Acuérdense cuando Dios le estaba prometiendo a Abraham que iba a ser padre de una multitud. Y allí estaba Abraham, un viejo que ya estaba, como dicen ahora, un viejo decrépito, ¿no es cierto? Que ya tenía su cuerpo como muerto, ¿no es cierto? Y Dios le está hablando cosas grandes, cosas demasiado maravillosas para la mente humana. Como un viejo iba a ser padre de una multitud, ¿no es cierto? Pero allí está el Señor, le dice, mira, Abraham, vamos a hacer una cosa. Veo que no me estás creyendo. Salí afuera de la tienda.
Salí afuera. Y en esta noche el Señor te dice, salí fuera de los límites. Yo no sé qué límites has puesto. Las palabras que hablamos se vuelven límites a nosotros, mi hermano. Decir, no, pero mi hijo, tanto tiempo rebelde, mi nieto, tanto rebelde, mira que les he hablado, que esto, que el otro. Aleluya. Y acá hago un paréntesis, viene una palabra de Dios para que no está en la Biblia, pero es palabra de Dios. Nota esto lo que te voy a decir. Yo puedo aislar a mis hijos de la influencia de otras personas. Puedo aislar a mis hijos y a mis nietos de la influencia del mundo. Pero ¿sabes qué? Es imposible que yo los pueda aislar de mi propia influencia. ¿Me van siguiendo? Gloria a Dios. Acuérdate que tus hijos no se van al mundo por la influencia de los amigos. Tus hijos, tus nietos se van al mundo muchas veces por la influencia que sos vos. Influencia no me habla de palabras solamente, me habla de hechos, de silencios muchas veces. ¿Me vas siguiendo? Y en esta noche te dice así el Señor. Y veas a los hijos de tus hijos. ¿Dónde los querés ver? En esta noche cerrá tus ojos y empezá a mirar con los ojos del corazón. Así como Abraham. Dios le dijo, alza tus ojos y mira y cuenta las estrellas. Miren qué ejercicio. Bueno, si dijeran acá en Miami está bien, porque con la humedad que hay se ven pocas estrellas por la noche. Pero en el Medio Oriente, donde hay tanta sequía, el aire es tan seco, se ven infinidad de estrellas. Yo me acuerdo en mi provincia, no allá en Córdoba, en Argentina, se ve el cielo tachonado de estrellas, mi hermano. Estrellas por todas. ¿Quién puede ponerse a contar las estrellas? Y allí en el Medio Oriente, más seco todavía que en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, infinidad de estrellas, cuéntalas si puede. Y en esta noche, mi hermano, yo te digo, mira ¿cómo querés ver a tus nietos? Imagínalo, miralos por un momento, miralos sentados en la iglesia, aleluya. Si lo puedes ver, ya todo es posible, mi hermano. Porque acuérdense que el Señor dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero ustedes saben que, oh Señor, gloria a ti. Ustedes saben que Dios le dice a Abraham, salí de tu tienda, mirá las estrellas. Así van a ser tus hijos. Él estaba viendo estrellas, estaba viendo lucecitas, en cierto punto brillantes. Pero el Señor le dice, así será tu descendencia. Entonces, fíjense, ¿cómo podés imaginar a tus hijos, tus nietos? Míralos, ya déjalos de ver como lo veías hasta ahora. Míralos conforme a lo que Dios puede hacer con una palabra que tú puedas creer, ¿no es cierto? Y en esta noche la palabra es esa. Y veas a los hijos de tus hijos. Y esto es una palabra de bendición, mi hermano. ¿De qué vale? Decime la verdad. ¿De qué vale que Dios te dé largura de días si vas a tener nietos rebeldes? Nietos que no van a querer saber nada de Dios. Ningún abuelo quisiera ver a los nietos así, ¿no es cierto? Y es más, mucha gente ha dicho, Señor, llévame antes de que yo vea a mis nietos cada vez más rebeldes, ¿no es cierto? Pero esta noche te dice el Señor, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Gloria al nombre del Señor. Hermano, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y la fe empieza con una decisión. Sacar los ojos de lo malo, de lo negativo. Que no te pase como Pablo. Acuérdense, Dios hacía milagros extraordinarios a través de la vida de Pablo, pero Pablo por ahí se ponía a ver las cosas negativas que le estaban pasando. ¿Ustedes se acuerdan? Demas me ha desamparado, amando más el mundo que las cosas de Dios. Y entonces nosotros decimos, Demas se apartó del Señor. No dice Pablo que Demas se apartó del Señor. Por eso tengamos cuidado. A veces decimos, mi nieto, mi hijo, se apartó del Señor. No. Pablo no dice, Demas abandonó al Señor. Pablo dice, Demas me ha desamparado. O sea, me ha dejado de ayudar.
Pero no dice que amando más al mundo, dice. Y ahí uno dice, infiere de que ya dejó, apostató de la fe. Tengamos cuidado, mi hermano. Somos muy rápidos para cerrar un caso. Pero Dios dice que no apagaría el pábilo que aún humeare. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de Israel. Y en esta noche, mis hermanos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Ustedes saben, mis hermanos, que la humanidad empezó no con una pareja, empezó con un hombre llamado Adán. Y me gusta la Biblia completa judía que dice persona. Hagamos la persona conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. ¿No es cierto? Persona. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hoy por hoy, cuando se quiere redefinir lo que es el matrimonio, lo que es la pareja, ¿no es cierto? Las instituciones, en el caso, la familia. En estos 50 años ha sufrido tantos embates la familia, ha sufrido tantos cambios. Imagínense, 50 años atrás, ¿no es cierto? Esa es la ventaja de ser viejo, ¿no es cierto? No muchos pueden decir 50 años atrás. Pero 50 años atrás, ¿quién se hubiera imaginado que la familia sería como lo que estamos viendo hoy? Donde habría tantas definiciones de familia, ¿no es cierto? Donde hay dos papás, dos mamás por un lado y esto y lo otro, ¿no es cierto? Eso era inconcebible tiempo atrás. Pero mis hermanos, Dios no cambia, su palabra es inalterable. Y esto es algo, mi hermano, antes que me olvide. Dios ha puesto en mi corazón de advertir que en los últimos tiempos dice que algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, ¿no es cierto? Y una de las doctrinas de los de demonios, acuérdense, doctrina es enseñanza. A veces complicamos la cosa de doctrina y qué sé yo. Enseñanza, lo que te vienen enseñando, lo que te vienen hablando. Y acuérdense en que la primera clase que dio el diablo a la humanidad fue allí en el huerto del Edén. No fue en un bar, no fue en un prostíbulo, fue en el huerto, en lugar de la bendición, ¿no es cierto? Y allí viene la serpiente, acuérdense que bobo, Adán ya conocía todo, Dios le había traído todos los animales para que les pusiera nombre, o sea, que los observara, que los estudiara, le pusiera nombre y cae la serpiente y le viene hablando. Fíjense, ¿no es cierto? Ahora noten una cosa, mi hermano. Lo primero dice, con que Dios os ha dicho, poner en tela de juicio la palabra de Dios. Y mis hermanos, en esta noche hago una seria advertencia, porque se están levantando, y muy cerca nuestro, no hace falta mirar muy lejos, muy cerca nuestro, mi hermano, donde se paran algunos para decir que no toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque dice, cuando se toca el tema del matrimonio, de la enseñanza acerca de la mujer, no, pero ese era Pablo. Escúcheme, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Tengamos cuidado, mis hermanos. Pues ya no, eso era Pablo, eso era para aquel tiempo, era por una razón cultural, ¿no es cierto? Pero ahora ya no, ¿no es cierto? Ya Dios no hace milagros porque ahora tenemos unos hospitales fabulosos, ¿no es cierto? La ciencia ha aumentado tanto que ya para que, como decían los españoles tiempo atrás, tenemos plata, tenemos abundancia, ¿no es cierto? Tenemos paz. A Dios, ¿para qué lo queremos? Decían los españoles, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, mi hermano. No podemos sacar a Dios de la ecuación. ¿No es cierto? Y ahora viene la palabra del Señor. Dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Todo fundamento, todo cimiento, toda sociedad empieza con un hombre. Gloria a Dios. Así la civilización, la raza humana empezó con un hombre, con Adán, ¿no es cierto? Y después dice, y présteme atención a esto, ¿cuándo es la primera vez que en su obra de creación Dios se para, está creando, ¿no es cierto? Y se
habla elogiosamente de lo que ha creado y vio Dios que era bueno en gran manera, que esto, que el otro, y cuando crea al hombre y vio que Dios era bueno en gran manera, qué sé yo, pero llega el momento que dice, no es bueno. ¿Me van siguiendo? No es bueno. ¡Epa! Algo le salió mal a Dios. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces uno piensa, Dios le trajo una mujer y ahí se la presentó, se casaron, se gustaron, se amaron, se unieron en matrimonio y ya está. No, tengamos cuidado. Porque cuando Dios crea al primer hombre, que llamamos Adán, ¿no es cierto?, que significa rojizo porque fue tomado de la tierra, Dios lo creó con propósito, mi hermano. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, ¿por qué Dios creó? Dios quiso un hombre que se pareciera a él, que tuviera características de Dios, mi hermano. Y en primer lugar lo puedo ver que es porque Dios quería darse. Dios es un Dios que se da, se quiere dar, quiere amar, quiere corresponder. Es un Dios de comunión, mi hermano. Si en esta noche te has dicho, no, yo no siento la presencia de Dios, yo siento que Dios está lejos de mí, yo te digo una cosa. Si estás sintiendo que Dios está lejos de ti, yo te digo una cosa. Dios no se mueve, es inconmovible. Adivina quién fue el que se movió. Somos nosotros. Dios no se mueve. Está siempre en el mismo lugar. Gloria al Señor. Dios es fiel. Bendito sea el Señor. Y decía, Dios nos creó para tener comunión con Él. Porque acuérdense que en toda la creación no hay otro ser semejante al hombre. En todos los animales, noten que a los animales los creó Dios y no dice cómo los creó. Yo calculo que fue por la palabra, ¿no es cierto? Pero al hombre lo toma, lo forma con sus propias manos, porque tomó polvo y lo modeló. Una artesanía realmente fue el hombre. Y sopló aliento de vida, le puso de su espíritu, no puso del espíritu de Dios en ningún otro animal, ningún ser viviente, solamente en el hombre. El hombre recibió el soplo de Dios, el espíritu de Dios, a Dios mismo lo recibió. Es una creación especial el hombre, mi hermano. Y lo crea Dios en primer lugar para tener comunión con Él, para corresponderle. Acuérdense, Dios es un Dios triuno, ¿no es cierto? La deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El ser humano es un compuesto en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? O sea, para corresponder. El único ser que puede corresponder. Las aves adoran, alaban al Señor, dice, con sus cantos y celebran, pero solo el hombre puede corresponder y puede mantener un diálogo coherente con su Creador, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Por eso es que el enemigo se ensañó tanto con el hombre para engañarlo. Y por eso yo les digo una cosa, es tan difícil en una iglesia juntar hombres, mi hermano. ¿Por qué? Porque allí es donde más se ensaña Satanás. Y se ensaña de muchas maneras, desde afuera y desde adentro. ¿Me van siguiendo? Porque el hombre es el único ser con capacidad de corresponder a Dios. Pero también es el único ser con la capacidad de representar a Dios delante de la creación. Imagínense cuando Adán caminaba por el huerto, allí por el campo, era como si Dios mismo caminara porque era la imagen de Dios. Pero dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué, mi hermano? Necesita compañía si lo tenía Dios. Si nosotros no aprendemos a gozar de la comunión con Dios, nunca vamos a poder gozar de la comunión con ningún ser creado, así sea nuestra esposa, mi hermano. La primera comunión que tenemos que aprender a cultivar es con Dios. Porque la comunión con Dios es la que nos va a capacitar
para poder tener una comunión de bendición con nuestras esposas y con nuestra familia, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que allí estaba Adán, ¿no es cierto? Se traga el gran engaño de que iban a ser como Dios, vino el pecado, pero qué lindo, mi hermano, ellos, y hay una cosa, fíjense, vayamos en la maldición, cuando viene el pecado, la primera pareja va a escuchar un juicio, ¿no es cierto? Fíjense, después que le habla a Adán y le dice todo lo que va a tener, mire lo que le dice a la mujer, en el versículo 16 de Génesis 3, Génesis 3, 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, mis hermanos, te dice, ¿cuál es el deseo? Dice, y tu deseo será para con tu marido. ¿Cuál es el deseo que expresó Eva? No era el deseo sexual, no era el deseo de afecto. El deseo que es indudable que Eva mostró al cortarse sola, porque ¿qué hacía Eva hablando con la serpiente? ¿Me van siguiendo? Era Adán a quien Dios le había dado el mandato que tenía que guardar el huerto, ¿no es cierto? Y Eva tenía que ser la ayuda idónea, o sea, le tenía que ayudar a Adán a guardar. Pero esta parece ser que dejó una rendija, ¿no es cierto? ¿Me entienden la palabra rendija? Un huequito en la puerta para que entrara la serpiente. ¿Y saben cómo se coló la serpiente allí? A veces nosotros le echamos la culpa a Adán, que esto, ¿a dónde estaba Adán? Que esto cuando Eva fue engañada por la serpiente. Pero de acuerdo a la Biblia, se ve que fue Eva la que estaba buscando a la serpiente. Por eso es que Dios le dice, tu deseo será para tu marido. ¿Cuál fue el deseo? El deseo del liderazgo de la pareja, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Y este es el problema que estamos viendo hoy por hoy, donde a través del feminismo y de que la lucha de la igualdad, está bien, mi hermano, la mujer ha sido bastardeada, ha sido maltratada, ha sido dejada de lado en sistemas laborales y gubernativos, ¿no es cierto? Sabemos que una mujer siempre cobraba menos que un hombre haciendo las mismas tareas, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de eso. Dios creó al hombre y a la mujer distintos, con dos roles bien definidos, ¿no es cierto? Y le dio el liderazgo de la familia, se la dio, del matrimonio se la dio a Adán. Y por eso parece ser que Eva quiso usurpar eso, y por eso Dios es tan drástico. Le dice, y tu deseo será para tu marido. ¿Cuál era el deseo? Señorear, ser líder, ser cabeza. Y yo siempre digo, hay un dicho que dice, el gran problema no es la mujer mandona, sino un hombre renegado, un hombre que no sabe ocupar el lugar que Dios le dio, ¿no es cierto? Pero no de fuerza. Entonces, mi hermano, ustedes ven cómo está el matrimonio hoy por hoy. Tanta violencia doméstica donde hombres matan a las esposas, las maltratan, porque hay una lucha que ya viene desde allí del huerto del Edén por quién quiere ser la cabeza. O muchas veces las pobres mujeres tienen que luchar porque los hombres no agarran el trote, como dicen en mi tierra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mi hermano, note esto. Vemos el Salmo 128, empieza hablando de la bienaventuranza del hombre, de aquel que teme a Jehová, ¿no es cierto? Y allí nosotros podemos ver cómo Dios cada vez que va a iniciar algo, va a llamar a un hombre. Usted fíjense, empieza con Adán, él quería tener la primera familia ahí en la tierra, ¿no es cierto?, la primera pareja, y allí lo forma a Adán. Pero cae en pecado, vino el pecado y todo lo demás, dijo Dios, bueno,
voy a hacer una nación y va a llamar a un hombre, Abraham, o mejor dicho, Abraham, porque todavía no era Abraham cuando Dios lo llama, de Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría, ¿no es cierto? Una tierra de paganismo, no una tierra donde él adoraba al Dios verdadero, adoraba a ídolos, ¿no es cierto? Pero Dios llama a Abraham. Y quiero que veamos dos pasajes. Si en esta noche, mi hermano, yo les preguntara, y usted me tuviera que decir cuáles son los dos hombres más importantes de la Biblia para el pueblo de Israel, usted piensa en su casa, ¿quién me diría? Y yo, a la luz de la Escritura, le voy a dar dos nombres. Fíjense, vayamos primero a Lucas capítulo 2, verso 4. Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 4. Está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y dice la palabra en Lucas capítulo 2, verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahí está el primer personaje importante, el rey David. Y ahora permítame que lea el segundo personaje. Vayamos a Hechos capítulo 3 y van a ver otra nota importantísima. Hechos capítulo 3 decía verso 25. Fíjense lo que es un hombre en el propósito de Dios. Y dice, está hablando, allí Pedro dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria al nombre de Cristo. Vieron que el cimiento de toda la organización de familia, de sociedad, de país, está en un hombre que teme a Dios. No dice de muchos hombres, sino de un hombre puesto en las manos de Dios. Y sabíamos que tener temor de Dios es amarle, tenerle reverencia, tenerlo en alto respeto, obedecerle, amarlo con todo el corazón. Eso es tener temor de Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, fíjense qué tremendo que es, dice la promesa que Dios le da a Abraham, diciendo, vosotros sois los hijos de los profetas. Hijos de los profetas, no es que los profetas se largaron a tener muchos hijos, lo que quiere decir que los profetas hablaron el mensaje, soltaron la palabra que engendró el pueblo de Dios. Porque acuérdense que nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo mediante la palabra que nos fue predicada, ¿no es cierto? Ahora noten una cosa, mis hermanos, dice, diciéndole a Abraham, dice, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Dios es un Dios de pacto, mi hermano. Y dice, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, mis hermanos, acá hay, en la primera referencia del rey David, habla de que eran de la casa, de la familia de David, ¿no es cierto? Y estos dos personajes, el rey David, acuérdense que va a ser el rey conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, ¿no es cierto? El primer rey no fue el primer rey, acuérdense que el primer rey fue Saúl, pero fue un fracaso. Pero el rey que realmente va a traer honra y gloria al reino va a ser el rey David, ¿no es cierto? Y me habla del rey, ya el pueblo de Israel organizado. Pero cuando empieza la nación hebrea viene con Abraham. Y le da la promesa de que en su simiente, y mis hermanos, y lo digo con todo respeto, ustedes saben que la palabra simiente allá dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Simiente allí la palabra en griego es esperma, semilla, ¿no es cierto? Pero esperma también me habla de espermatozoides, ¿no es cierto? Acuérdense, habla de descendencia, habla de paternidad, mi hermano. Gloria a Dios. Todo se origina en la paternidad, cuando un hombre ya maduro, ¿no es cierto?,
decide tener descendencia, mis hermanos. Y hay una cosa que debemos aclarar. ¿Por qué Dios instituye el matrimonio? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Acuérdense que el hombre, Dios lo creó con un propósito. Lo bendijo Dios y le dijo, creced y multiplicaos. Ahora, ¿cómo se iba a multiplicar a Adán si estaba solo? Necesitaba una compañera, ¿no es cierto? Una compañera que fuera distinta, que pudiera recibir ese esperma, esa semilla, ¿no es cierto? Y poder concebir descendencia. Porque el profeta Malaquías habla de que él buscaba una descendencia. Por eso instituyó el matrimonio. Dios quería una descendencia. Por eso va a unir a Adán y a Eva, mi hermano, en el estado santo del matrimonio. Y otra cosa que hablábamos el viernes pasado, el matrimonio es un pacto, ¿no es cierto? Un pacto instituido por Dios. Es un acuerdo solemne entre dos personas, pero con la intervención de un tercero que refrenda, que ratifica, que señala, cierra o sella ese pacto, ¿no es cierto? Y puede haber también, acuérdense el pacto que Dios hizo con Abraham, donde le ordenó que tomara aves y las partiera, ¿no es cierto? Y las pusiera mitad de un lado, mitad de otra, y él tenía que pasar por el medio de eso, y ahí hizo un pacto, es algo solemne, porque cada vez que dos personas que se unían en un pacto decían, cuando iban pasando entre medio de los animales partidos por la mitad, decían, así me suceda a mí si yo rompo este pacto. Por eso, mis hermanos, el matrimonio es un pacto, y es un pacto indisoluble. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado porque hemos dejado que el mundo defina lo que es el matrimonio, y el mundo, acuérdense que el divorcio se instituyó. Ante los judíos dice que daban carta de repudio, carta de divorcio, cuando el hombre, ¿no es cierto?, siempre la culpable era la mujer, por lo que veo, ¿no es cierto?, daba carta de repudio, pero se va a institucionalizar el divorcio en el código civil de Roma, mi hermano. Es el mundo el que estableció el divorcio, ¿no es cierto? Y cuando vienen y decían, le preguntan al Señor acerca del divorcio, vayamos rapidito a Marcos capítulo 10, fíjense lo que dice la palabra allí en el verso 1. Dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos. Fíjense qué tremendo, si Dios hacía milagros, sanaba, todo esto, pero él enseñaba todo el tiempo. ¿Me van siguiendo? Y los únicos que tenían problema con Jesús cuando enseñaba eran los religiosos, porque siempre le hacían preguntas para tentarle, para ponerle una trampa. Y yo te digo una cosa, mi hermano, en la medida que respetemos la palabra de Dios, que amemos su palabra, vamos a amar y a respetar la persona de Dios, porque Dios y su palabra son uno solo. Y dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahí tenemos una cosa, mi hermano. Permítame que sea un poco gráfico, ¿no es cierto? ¿Pueden dos hombres unirse de la misma manera de que se une un hombre y una mujer? No, no. Es más, aquellos que viven en el sur, sobre todo en Chile, donde se hacen revestimientos de madera, ¿no es cierto?, en las paredes, para que los hogares sean más
acogedores, más calentitos, ¿no es cierto? Hablan de madera machimbrada. Nosotros decimos machimbrada, pero en realidad es machiembrada. Quiere decir que una de esas láminas es el macho y otra la hembra. Tienen unas espigas que se ensamblan, que se unen, ¿no es cierto? Tiene que haber un macho y una hembra. No puede haber dos machos porque ahí no hay unión. ¿Me van siguiendo? Por eso el matrimonio es una unión y tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y dice la palabra del Señor, a causa de la dureza de vuestro corazón. Dureza de corazón me habla de dos cosas, mi hermano. En primer lugar, de incredulidad, de rebeldía contra Dios. Porque nosotros queremos dejar de lado la palabra de Dios. Ah, no, pero ahora ya estamos viviendo en tiempo moderno, tiempo de computación. No me venga con ese libro viejo, anticuado, pasado de moda. Pero el Señor te dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No podemos ser iglesias modernas donde se deja de lado la palabra del Señor. Pero cuidadito, tiene que haber un equilibrio entre espíritu y palabra. Porque si hay palabra sola, nos vamos al legalismo. Tenemos que aprender a fluir en el Espíritu Santo también, que es el que nos da el equilibrio, que es el que trae la vida, ¿no es cierto? Porque Pablo mismo dijo, la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida, ¿no es cierto? Entonces dice el Señor, dureza del corazón. En primer lugar me habla de incredulidad, de rebeldía hacia Dios. Pero en segundo lugar me habla de dureza de corazón, de falta de perdón, mi hermano. Ustedes saben que para que dos personas se mantengan unidas, más de una vez es necesario el perdón. El perdón, mi hermano. Y tener la esperanza, ¿no es cierto?, de que Dios puede cambiar las cosas. Dureza de corazón. Mire que si Alicia ya este año, si Dios lo permite, en diciembre 6 vamos a cumplir 42 años de casado. Miren si me habrá tenido que perdonar muchas veces. Es decir, somos seres imperfectos, aparte malcriados. No malcriados porque el papá o la mamá nos daba con todos los gustos, pero hemos sido, dice, que de la vana manera de vivir que nos dieron nuestros padres. Ellos hicieron lo mejor que podían dentro de su ignorancia de la palabra de Dios. Bendito aquellos que se pudieron criar en hogares cristianos, ¿no es cierto? Pero repito, otra cosa, mi hermano, hogares cristianos, pero que se habla la palabra de Dios, porque mi hermano, preste atención, dice, el principio dice, por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Pero al principio de la dureza de corazón también me habla de una voluntad terca, que no me quiero doblegar, no quiero bajar la cabeza delante de Dios y hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. ¿No es cierto? Y dice, al principio de la creación, en el Génesis, que está queriendo decir, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ojo, aquí hay una palabra de advertencia. A las dos únicas personas que el hombre tiene que dejar para unirse a una mujer es al padre y a la madre. No dice a su esposa. ¿Me van siguiendo? Dejará padre y madre, no dice dejará a la esposa o el esposo y se unirá a otra mujer. No, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y le dijo, no, muchachos, está bien, esto se lo dije así, pero después podemos hacer arreglos, puede haber consideraciones. No, mi hermano. Dice, estando en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer, acuérdense que el judío podía repudiar a la mujer si presentara casos de inmoralidad, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, y no condeno, ¿no es cierto? Hay congregaciones o grupos cristianos que dicen, bueno, si la esposa le fue infiel, el marido le puede dar carta de repudio, de divorcio y casarse con otra, ¿no es cierto? ¿Eso dice la Biblia?
Tengamos cuidado. La Biblia dice, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo dice Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos hacer para tener matrimonios que funcionen? Que no tengamos que ver el divorcio como una opción. Y la única manera, mis hermanos, es volviendo a invitar a aquel que fue invocado en el día que unimos nuestras vidas delante de testigos, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando uno se casó? Hubo un rito, hubo intercambio, ¿no es cierto? Los anillos, no es una tradición solamente, es allí donde los esposos intercambian los anillos porque es un pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Usted se ha unido delante de testigos, le ha prometido a su esposa en la buena y en la mala, en la abundancia y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y ahí estaba el Señor, porque hemos pedido la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Y ahora, ¿con qué cara le vamos a decir, mirá, Señor, lo que vos uniste no marchó? Yo soy consciente, mi hermano, que en estos 42 años tuve que aprender a hacer muchos ajustes en mi vida. Buscar en la palabra de Dios cómo tiene que ser el hombre, ¿no es cierto? Y hay una cosa, mis hermanos, el hombre que Dios creó, en primer lugar, Dios lo puso como el líder, como el sacerdote. El hombre, mis hermanos, y hoy hacía la pregunta, ¿cuándo un muchacho empieza a ser hombre? Y es indudable que la hombría, que la calidad de hombre, empieza con una correcta relación con Dios, mi hermano. Cuando yo aprendo a ministrar a Dios, porque el hombre que ministra a Dios tiene muchas posibilidades de poder ministrar a su familia, a su esposa y guiar a sus hijos el día de mañana. Tenemos que volver a buscar la hombría, nuestra hombría en Dios, en el diseño original. Segundo lugar, un muchacho empieza a ser hombre cuando asume responsabilidades, mi hermano, de poder mantener un trabajo, de poder cumplir con un trabajo, con responsabilidades. Un muchacho empieza a ser hombre cuando se puede comunicar bien con las personas. Y lamentablemente hoy por hoy estamos creando una generación de gente que va a hablar entre dientes y va a hablar palabras entrecortadas con esto de los teléfonos celulares y todo lo demás. Va a faltar, vamos a fallar en la comunicación, mi hermano. Tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes. Pero también tenemos que hacer, no ser como Elí, que le decía a los hijos que estaba malo lo que hacían, pero nunca los estorbó. Y dice la otra cosa, mi hermano, cuando un muchacho empieza a ser un hombre, cuando empieza a saber comportarse con sus semejantes en sociedad, no es un matón, no es un aislado, no es un iracundo, no es un ermitaño, es alguien que puede vivir en sociedad. ¿Me van siguiendo? Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando recién me casé, uno de los ajustes que tuve que hacer venía de una familia deshecha, una familia que no había tradiciones familiares ninguna. La noche de Navidad, a las 9 de la noche, 10 de la noche ya estaba todo el mundo durmiendo porque al otro día había que trabajar, ¿no es cierto? Pero me casé con Alicia, de mucha tradición de familia, y ahí tuve que empezar a aprender a compartir en familia, que no lo sabía. Pero por la gracia de Dios pudimos mantener nuestra nave en rumbo, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, la otra cosa importante. Vayamos a Malaquías.
Malaquías, el último libro, y no es casualidad, mi hermano, que el último libro del Antiguo Testamento sea el del profeta Malaquías. Dios estaba por traer un juicio sobre Israel donde iba a guardar silencio por 400 años, 4 siglos, donde no iba a haber profeta, donde no iba a haber voz de Dios. Y allí es donde él hace tremenda denuncia en el libro de Malaquías. Y lamentablemente el libro de Malaquías se lo ha mal usado solamente para hablar de los diezmos. ¿No es cierto? Que el que no da los diezmos le roba a Dios y todo lo demás. Y ojo, no es que esté en contra de dar el diezmo, ¿no es cierto? Porque cuando diezmamos reconocemos que todo lo hemos recibido de Dios. Pero dice la palabra del Señor que hay otra cosa, ya lo veíamos el viernes. Vayamos allá al versículo 13 nuevamente del capítulo 2 de Malaquías. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Mis hermanos, siempre el profeta venía a hablar a los hombres. Haréis cubrir el altar de Dios. Mujeres, esposas maltratadas. Mujeres tristes porque sus esposos no quieren consagrarse a Dios. Porque nos hemos criado en una sociedad machista donde dice, no, lo de Dios es para los débiles y para las mujeres. Y yo te digo que se necesita ser bien macho para seguir a Dios. Mi hermano, el otro día vino un muchacho que le hablé del Señor y siempre se burlaba y que esto que el otro. Y tuvo un problema con un empleado. Tuvieron una situación muy comprometida, tuvo que ir la policía y todo lo demás, se habían perdido unas alhajas de un cliente y le echaron la culpa a él, ¿no es cierto? Y este muchacho vino y me contó y se largó a llorar, ¿no es cierto?, de lo que le había pasado. Entonces yo le puse la mano en el hombro y le digo, mirá, ¿me permitís que ore por vos? Sí, lo necesito, me dice. El que se había burlado muchas veces, el que no quería saber nada, lo necesito, me dice. Y oramos al Señor, oré al Señor, le rogué su intervención en la vida de este muchacho y en ese asunto que había. Un poco como se acuerdan cuando Saúl andaba buscando las burras de su padre, las asnas de su padre. Más o menos así hice el rol de Samuel, ¿no es cierto? Y oré para que apareciera eso. Y gloria a Dios, no aparecieron los anillos, pero sí se demostró que este muchacho había sido inocente. La intervención de Dios. Yo te puedo asegurar una cosa, muchos se pueden burlar, pero en tiempos de necesidad van a acudir a aquellos que consideran que son un hombre, una mujer de Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que el altar de Jehová está lleno de lágrimas, esposas que están llorando por maridos duros, por maridos que maltratan, porque muchas veces vemos hombres en las iglesias, pero que son hombres que maltratan a la mujer, que la mujer se ha vuelto como un objeto sexual nada más. Y muchas mujeres me han contado que una de las experiencias más tristes que tienen es que el marido, después que hacen el acto matrimonial, se dan vuelta y roncan como benditos, mientras ellas quedan ahí dejadas de lado, se sienten usadas, ¿no es cierto? Ese no es el hombre que Dios creó, que tenía en mente que debíamos ser, ¿no es cierto? Y está, dice, Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿De qué manera somos desleales? Vayamos rapidito ya para terminar en Efesios capítulo 5. El hombre muchas veces, o los hombres muchas veces, queremos dejar nuestras esposas cuando vemos que nuestras esposas están feas, que son brutas, que no están a la altura de nosotros, ¿no es cierto? Sí, porque nosotros los hombres vemos cómo envejecen nuestras esposas, pero no vemos cómo envejecemos nosotros, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que dice,
Así que, versículo 24 de 5 de Efesios, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Has estado trabajando en tu esposa para mejorarla, para cultivarla espiritualmente y aún socialmente, ¿no es cierto? Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y termino por esta noche en primera de Corintios, capítulo 11, verso 7. Dice la palabra del Señor: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Mis hermanos, nosotros somos gloria de Dios, no la gloria de Dios, gloria de Dios, o sea, el resplandor de Dios. El hombre fue creado para dar a conocer a Dios. Pero la mujer, la esposa, es la gloria del varón. O sea, que la mujer, como sea, va a demostrar cómo es el marido que tiene. ¿Me van siguiendo? Y que la gente pueda ver que nuestras esposas sean bendecidas, estén felices, porque sus maridos están representando bien a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos, y gracias por este tiempo.